Esto es Traficantes del Saber. Una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de las y los bibliotecarios y bibliotecarias de Argentina. Traficantes del Saber es la voz del grupo Sindicalizándonos, la asamblea pro sindicato que trabaja los problemas laborales, reclama la legislación que falta, recuerda a los que ya no están y pulsa por la fusión de un colectivo bibliotecario unido, con representación gremial en defensa de sus derechos. Este programa está realizado por José Kuchevaski y Mariana Lagarde en la conducción y las entrevistas. Jan Kuchevaski en edición y asesoramiento técnico. Traficantes del Saber. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Traficantes del Saber. Hoy nos acompaña Susana Vidal, una bibliotecaria escolar de Ciudad de Buenos Aires. Y le mandamos un abrazo muy especial a José, que nos está escuchando atento. Hola Mariana, hoy tenemos un programa especializado en un tema fundamental y al que no siempre le prestamos atención. Se trata de los riesgos de trabajo en bibliotecas, una temática que abarca varios aspectos: el profesional, el fondo documental, el edificio, las catástrofes naturales y más. Vamos a abordarlo de la mano de investigadoras expertas en el tema. Es cierto, no siempre tenemos en cuenta los efectos que pueden tener nuestro trabajo sobre nuestro cuerpo o sobre nuestras emociones. Vamos a empezar por nuestro principal protagonista, que es el bibliotecario, mencionando aquellas afecciones físicas y psicológicas que pueden afectar en su tarea diaria. Para hablar de todo esto, queremos presentarles a María Laura Rosas. Ella es magíster en museología por el Instituto Iberoamericano de Museología. Es licenciada en archivología por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República del Uruguay. Es archivóloga de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República del Uruguay. Además, tiene el diploma idóneo en museos por el curso taller de artes museográficas y es profesora agregada en el Departamento de Gestión y Planeamiento del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación. María Rosa, ¿qué problemas físicos deben enfrentar bibliotecarios y archivistas al realizar su tarea diaria? Cuando ustedes me preguntan sobre problemas físicos, entiendo que se refieren a dolores o a trastornos de nuestro cuerpo, porque en realidad yo distingo riesgos físicos como aquellos que proceden del entorno y tienen que ver con la temperatura, humedad, los ruidos, etc. Pero bueno, sabemos que existen factores de peligro o que hay factores de riesgo que tienen que ver con las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Que debido al tiempo que nosotros trabajamos, a la frecuencia y a la exposición, a la probabilidad de que ocurran esos riesgos, pueden alterar nuestra salud, ¿no? Si no los eliminamos o los controlamos. Por eso es muy importante conocerlos para actuar en consecuencia. Siempre tener conciencia de cómo nos movemos, qué es lo que hacemos y de qué manera, cómo nos situamos en nuestro espacio, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras de archivo y biblioteca frecuentemente lo que tenemos son dolores, o lo que padecemos son dolores musculoesqueléticos. Estos tienen que ver principalmente con nuestra postura o el esquema postural personal, tienen que ver con el escenario laboral, es decir, el diseño del puesto de trabajo, las herramientas que usamos para hacer nuestra tarea y cómo realizamos la tarea. Si bien nosotros realizamos muchas tareas en el escritorio de trabajo, frente a la PC, también realizamos otras acciones repetitivas con brazos y manos. Por ejemplo, sellamos expedientes, hacemos limpieza mecánica, revisamos los libros, ¿verdad?
o hacemos torsiones cuando nos giramos y tenemos detrás un estante, o levantamos las cajas del piso, retiramos o colocamos libros en las estanterías. Cuando manipulamos o transportamos cargas, ¿sí? Subimos y bajamos las cajas con expedientes a la estantería, o realizamos movimientos que pueden significar esfuerzos físicos importantes, o un exceso de esfuerzo al levantar, al manejar otros objetos, o también muchas veces permanecemos en una posición incómoda o forzada por un periodo de tiempo. Si bien algunos de los problemas más comunes y que no son específicos de nuestra profesión tienen que ver con la visión, y esto aumentó o se vio más afectado en la pandemia con el teletrabajo, es la fatiga visual, ¿no? Esto tiene que ver con los reflejos, el deslumbramiento, la colocación del ordenador relacionado con la capacidad de enfoque del ojo, ¿verdad? Las distancias que tienen que ver con ojo pantalla, ojo teclado, ojo documento. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esa relación, ¿no? Estar a unos 60 centímetros de la pantalla, evitar estar muchas horas frente al monitor, para que no se nos irriten los ojos, no tener lo que ya se llama el síndrome de ojo seco, la visión borrosa o sensibilidad a la luz. Eso nos va a dificultar enfocar bien las imágenes, y también nos va a traer dolor de cuello, de cabeza, puede ser una combinación de todo. Pero bueno, yendo a los problemas más conocidos entre nuestro colectivo, o los que más nos afectan, consisten en lesiones en tendones, músculos, articulaciones, nervios que se localizan en el hombro, en el antebrazo, en la muñeca, en la mano, en la zona lumbar, y también en los miembros inferiores. Algunos problemas pueden estar asociados a las características de las sillas, las mesas o los escritorios que se utilizan en el trabajo, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta la ergonomía de estos elementos, ¿no? Y cómo nosotros nos posicionamos frente en nuestro escritorio, a nuestra pantalla. Pero bueno, también estos trastornos musculoesqueléticos se producen por el levantamiento, por empuje o desplazamiento manual de cargas, que no lo hacemos correctamente, o no utilizamos elementos auxiliares como ser escaleras, como ser carros, ¿no? A veces tenemos una carga de trabajo dinámica, pero posturas ergonómicas problemáticas o movimientos repetitivos, ¿no? Que no nos damos cuenta y los hacemos simplemente porque siempre los hicimos de esa misma manera. Entonces solemos desatender nuestra postura corporal, y en el escritorio no tenemos en cuenta la altura de la silla, el nivel de visibilidad, como les decía, con el monitor, apoyar el antebrazo y la muñeca, usar correctamente el mouse, y sin darnos cuenta hacemos movimientos repetitivos o de acción forzada. Trasladamos los libros, los contenedores, los paquetes sin usar carro, como les decía. Muchas veces usamos la estantería de escalera. Hemos visto que el primer estante siempre está doblado porque a veces el carro está muy lejos, la escalera está muy lejos, y decimos, bueno, no, vamos a cargar más libros, me quiero ir rápido, llevo todos los libros juntos para la estantería, y ahí no solo se me caen los libros, sino que estoy forzando mis brazos, mi cuello, mi espalda, ¿sí? Lo mismo si uso la estantería de escalera, no solamente estoy rompiendo la estantería, y además se me pueden caer las cajas o los libros, sino que puedo provocar una caída accidental de mí mismo, ¿no? Y bueno, estas actividades que son rutinarias nos parecen totalmente inofensivas, pero su frecuencia propicia esa probabilidad de mayor riesgo en menor tiempo, y se pueden traducir en generación de dorsalgias, de lumbalgias, dolores de hombro y cuello, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, entre otras, ¿no?
Por eso, como trabajadores de archivos y bibliotecas, tenemos que prestar mucha atención a cómo realizamos nuestro trabajo para cuidar la salud física y sin duda reconocer las patologías previas que tenemos para asegurarnos que no avancen o deriven en otras situaciones adversas, ¿verdad? ¡Cuánta razón! Me veo reflejada en cada una de esas acciones, que por ganar tiempo evitamos la escalera o cargamos peso sin usar los carros con ruedas y tantas otras acciones. Bueno, pero pasando al área psicológica, ¿cuáles son las dificultades emocionales? Cuando hablamos de dificultades emocionales y psicológicas nos referimos al riesgo psicosocial, nos referimos a la calidad de las relaciones humanas en la empresa, en el ambiente laboral, las interacciones entre el contenido del trabajo, la tarea, las capacidades que tenemos, las situaciones personales fuera y dentro del trabajo y las conductas o las actitudes frente a las tareas que son asignadas, ¿no? Las relaciones personales sin duda constituyen un aspecto muy importante de la salud psicosocial y pueden ser en sí mismas fuentes de satisfacción o por el contrario, si no son inadecuadas o insuficientes, pueden ser causa de estrés, ¿verdad? En el trabajo de archivo suele suceder que las tareas son repetitivas y de cierta monotonía, mucho más que en el trabajo de la biblioteca, y en ambas puede estresarnos la atención al público también, ¿no? Entonces, unido al estrés personal, el estrés organizacional, la carga de trabajo excesiva, las condiciones de trabajo, los factores organizativos y además si existe en el ambiente laboral violencia verbal o violencia psicológica o acoso sexual o de género, sin duda que se va a producir un estrés que va a provocar distinto tipo de alteraciones según el individuo, ¿no? Puede producir alteraciones de tipo fisiológicas, que trayéndole dolores de cabeza, reacciones en la piel, úlceras estomacales, ataques de asma, hipertensión arterial, precipitación de accidentes vasculares o encefálicos, desarrollo de afecciones musculoesqueléticas, entre otras. Es muy probable que el estrés traiga alteraciones de tipo psicológicas como angustia, depresión, disminución de la satisfacción laboral, falta de motivación, agotamiento y ansiedad. Y también habrá alteraciones conductuales que incrementarán el ausentismo o la rotación de personal, la reducción de la productividad. ¿Cómo se resuelven? ¿Y en qué legislación se apoya? ¿A quiénes debemos recurrir para resolverlos? Primero que nada es fundamental que ser conscientes cada uno de nosotros de cómo hacemos la tarea. Si sé que al dejar el brazo en el aire sin apoyo cuando uso el mouse me duele el codo, la muñeca, el brazo, etcétera, evitaré hacer eso, ¿no? Modificaré mi acción. En cada acción que haga, cuando me doy cuenta de la dolencia, bueno, a ver, prestemos atención, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, qué elemento auxiliar necesito, si es necesario pedirlo, si es necesario que yo me lo provea o cómo resolverlo, ¿no? Primero que nada eso. Y bueno, con respecto a la legislación, en Uruguay no hay legislación específica para el trabajo en archivos o bibliotecas, sino que se considera una tarea administrativa. La ley 15.965 del año 88 sobre el servicio de salud en el trabajo reglamenta el Convenio Internacional de Trabajo número 161 y para promover la seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, lo que dice que es obligatoria la implementación de los servicios de prevención y salud en el trabajo. Esa ley está reglamentada por un decreto del 2007 y además se refiere a una comisión tripartita de seguridad y salud en el trabajo que establece disposiciones mínimas y obligatorias para la gestión de prevención y protección contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de cualquier actividad,
pero no menciona específicamente nuestras actividades. Habla de las actividades comerciales, industriales, rurales, etcétera, ¿no? Este decreto crea esas comisiones que tienen que estar formadas por trabajadores o los sindicatos, la empresa y el Ministerio de Trabajo, para planificar la prevención, combatiendo riesgos laborales en su origen y capacitando el personal. Este decreto además se modifica en el año 2017 para consensuar los temas objetos de capacitación entre la empresa y los delegados, ¿verdad? Y promover políticas en materia de seguridad y salud. En realidad no sabría decirles en qué está en este momento eso, cómo se lleva a cabo, pero supongo que en nuestro caso sería a quienes tendríamos que acudir para resolver alguna de estas situaciones. Muchas gracias, María Laura. Ya nos queda claro la cantidad de síntomas que podemos padecer y cómo empezar a controlarnos. Lo que nos está quedando pendiente es conocer más a fondo la legislación local y la normativa de las ART vigente en Argentina. Otro aspecto que no siempre tenemos en cuenta y que también puede afectar nuestra salud, especialmente si somos alérgicos, son unos organismos que conviven con nosotros y que disfrutan mucho de las colecciones, los fondos antiguos y aquellos archivos donde predomina el papel. Cambiamos el enfoque para observar detenidamente y descubrirlos. Para esto consultamos a Alejandra T. Facio, que es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA, especializada en micología y liquenología. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta en el Instituto de Micología y Botánica, CONICET, en el Laboratorio de Micología Experimental del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su línea de investigación se centra en el estudio del biodeterioro del patrimonio edificado inmueble ocasionado por hongos y líquenes en Argentina. Alejandra, ¿qué organismos atacan los fondos documentales? Bueno, entre los agentes biológicos que ocasionan biodeterioro en los acervos documentales podemos encontrar a los insectos, a los hongos y también a las bacterias. En el caso de los hongos, bueno, depende de las especies. Estos pueden provocar daños que pueden ser importantes, ya que debido a su metabolismo tan particular, o sea, la producción de enzimas extracelulares, son capaces de degradar la celulosa del papel. Y también pueden generar manchas, debido a que algunas de estas especies son productoras de pigmentos, y también alteraciones en la tinta de los escritos. También pueden degradar las tapas enteladas, que a veces están presentes en libros muy antiguos, y también algunas especies pueden ser degradadoras de pegamentos. ¿En qué forma perjudica la salud humana? ¿Cómo debemos protegernos? Bueno, por otro lado, en el ambiente de las salas, tanto de archivos como de bibliotecas, también pueden haber esporas de hongos que pueden provocar diferentes tipos de infecciones fúngicas, que son las llamadas micosis, y que pueden afectar la salud de los trabajadores. Las micosis pueden ser de distintos tipos, pueden ser superficiales, cuando uno está en contacto directo con el hongo, pueden ser subcutáneas, penetrando por alguna herida, pueden ser sistémicas, estas se producen por inhalación directa a través de las mucosas, son muy agresivas, pueden provocar infección pulmonar y bueno, pueden llegar a ser muy graves, ¿no es cierto?, si no se agarran a tiempo. Y estos se encuentran en general en las heces, en los guanos de las aves o de murciélagos también. Y después están las oportunistas, ¿no?, donde la aspergilosis, por ejemplo, es una de las afecciones más comunes y más peligrosas. Es un hongo de los más comunes que se transmite por el aire, también está en el suelo, en el polvo y también en el excremento de las aves. Y bueno, puede causar de sinusitis hasta problemas broncopulmonares, y en general se produce cuando hay una baja de
digamos, del sistema inmunológico, ¿no? De defensas. O también, por ejemplo, en personas diabéticas o con asma. Pero también es muy importante los factores ambientales a los que están expuestos los trabajadores en las distintas salas, porque, por ejemplo, temperaturas entre 25 y 30 grados o una humedad relativa mayor al 65%, o donde hay muy poca o nula ventilación, ambientes cerrados, favorece el desarrollo de los hongos. Entonces, si la persona está expuesta durante muchas horas, todos los días en una sala cerrada o con poca ventilación, con mucha humedad y bueno, con todas estas diásporas de hongos en el ambiente, bueno, también corre peligro de infectarse. Por eso es importante la limpieza periódica, ¿no es cierto?, tanto en el entorno como en las colecciones. Evaluar los parámetros ambientales, examinar los equipos de climatización, digamos, su funcionamiento, ¿no es cierto?, tienen que funcionar bien para evitar las contaminaciones. Siempre es importante usar guantes, gafas de protección, porque hay hongos que pueden ingresar por los ojos y causar queratitis en córnea, que son bastante graves, en general se pierde el ojo. Usar barbijo, no solo como medida sanitaria para evitar el contagio de la COVID-19, ¿no es cierto?, sino que también para evitar el ingreso de esporas por mucosas. Siempre en archivos y bibliotecas se debería trabajar con barbijo y con delantal o con batas descartables. No se debe circular, digamos, nunca fuera de las instituciones con los delantales colocados, sino que los mismos deben ser de uso interno en las salas para evitar el transporte de diásporas, ¿no es cierto? Y por supuesto respetar las medidas sanitarias para mantener las salas con la menor carga viral posible en el caso de COVID, pero también, tanto para el cuidado con respecto a la COVID-19 como para evitar la diseminación de las esporas y de las bacterias, el aire acondicionado a utilizar siempre debe ser aquel donde el aire entre desde el exterior filtrado y salir al exterior estableciéndose un número adecuado de renovaciones de aire. O sea, no sirve un aire acondicionado que recircule siempre el mismo aire interior, porque así lo único que hace es, digamos, diseminar las esporas que están en el ambiente. Y siempre es importante que cada usuario que toque el material, cuando termine de tocarlo, usar los libros, se lave las manos, trata de no tocarse los ojos, y bueno, en caso que todos usen el barbijo, siempre se va a minimizar mucho la posibilidad de que los libros estén infectados, ¿no es cierto?, por los aerosoles de las personas que están tocando los libros. ¿Cómo debemos proceder en caso de una infección en fondos antiguos? Bueno, también el mantenimiento ambiental adecuado es en realidad el medio más eficaz para prevenir y para controlar el crecimiento de los hongos. Es decir, la reducción de la humedad, el aumento del flujo del aire inactivan y eliminan de manera muy eficaz el crecimiento de los hongos. Y si bien la ventilación natural es lo mejor ahora en tiempos de pandemia y también para evitar el desarrollo de hongos y bacterias, se puede contar con barreras para insectos, ¿no es cierto?, ya que los insectos también producen deterioro, como ser, por ejemplo, pequeños agujeros o roturas en los papeles, en las fibras del papel. Entonces se pueden hacer barreras de nylon, por ejemplo. Y tener en cuenta también que con la ventilación natural se puede ver alterada la estabilidad de las condiciones ambientales adecuadas, es decir, que si uno tiene o logró un sistema de condiciones ambientales adecuadas en base a aires acondicionados, etcétera, la ventilación natural puede alterar un poco esto, con lo cual siempre debe haber un control. Y tener en cuenta que en caso de brotes, por ejemplo, a veces puede haber brotes de hongos por inundaciones, por ejemplo, o periodos donde hubo mucho exceso de humedad, falta de mantenimiento, ¿no es cierto?, por cierre, por ejemplo. Es importante también a veces identificar el tipo de hongos, es decir, las especies involucradas, no solo saber cuál es la cantidad, sino qué especies son para saber el tipo de ataque que hace este hongo. No solamente por el deterioro de las obras, sino también en cuanto a la protección de la salud de los trabajadores. Y siempre consultar con profesionales especializados para la toma de muestras, para el cultivo y para la identificación de las especies, en caso de querer saber
cuál es el tipo de deterioro que está haciendo en las obras y, bueno, por supuesto, en caso de mostrar alguna patología que tenga un signo de enfermedad, recurrir a los hospitales especializados en micología médica. Para la protección de las obras, o digamos, en cuanto a la limpieza o el mejor método de desinfección de las obras que están contaminadas, bueno, por ejemplo, un método económico es la congelación. Puede ser un método bueno, económico para eliminar los hongos, porque temperaturas muy bajas no va a progresar el desarrollo de los microorganismos. Y los insectos, por supuesto, mueren, ¿no? El problema es el descongelado en algunos materiales. El papel en general suele soportar bien el descongelamiento, pero hace falta un tratamiento de secado correcto y de restauración para cada pieza. Las cámaras de congelación por debajo de menos 20 grados es lo que más se recomienda para el papel que está empapado en agua, por inundaciones, por congelación, para que no progresen los microorganismos. Y bueno, hoy en día con el tema de la pandemia y de la COVID-19 se ha puesto de moda el ozono, los ozonizadores. Pero bueno, si bien es muy eficaz para la desinfección de ambientes y superficies en espacios cerrados, al igual que la luz ultravioleta de onda corta, estos no se deben usar en presencia de personas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque son mutagénicos, o sea, alteran las cadenas de ADN y de ARN, con lo cual no se deben usar en presencia de personas. Hay ozonizadores pequeños que se pueden encender media hora antes, uno salir de la sala, dejarlos actuar, después volver y apagarlos, y en casos de usar UV, tienen que ser UV manuales que no entren en contacto con la persona, sino estos especies de que se usan ahora a veces en los hospitales, que son como robots UV que se manejan con control remoto, pero no se puede, digamos, el UV ir directamente sobre la persona porque es mutagénico, ¿no? Y en el caso de los desinfectantes se puede usar el etanol al 70% perfectamente. También se le puede adicionar, en caso que haya un brote un poco mayor, un 0,1% de cloruro de benzalconio, pero siempre en ausencia de tintas solubles. Pero esto funciona muy bien, es económico, además que el etanol 70 también sirve para COVID-19, así que es un método económico y eficaz para eliminar los hongos del papel. ¿Y el hongo negro? Se lo menciona como producto de COVID, pero ¿está presente en las colecciones? Bueno, y para hablar un poco del hongo negro que apareció ahora en esta pandemia, la micosis se llama mucormicosis, ¿no? Porque el hongo que la produce está dentro de los zigomicota, dentro del orden de los mucorales. Y estas son infecciones poco frecuentes en el ser humano, pero son más o menos el 1,6% de todas las infecciones fúngicas invasivas. La importancia actual de la mucormicosis se basa en el incremento de casos que fueron reportados en los últimos años y su elevada mortalidad global, ¿no es cierto?, del 30 al 60%, que alcanza hasta el 58 al 100% en los casos de mucormicosis diseminadas, ¿no? Estas son infecciones que provocan necrosis y gran destrucción en los tejidos, ¿no es cierto?, que se pone negro, por eso se le dice el hongo negro. Los tejidos se necrosan, se pone, la zona se oscurece. Aparecen fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos, pero también pueden producirse en pacientes sin inmunodeficiencias, como formas de presentación localizada cutáneas después de traumatismos. Hay un trabajo de Juan Carlos Pozo Laderas del Hospital Universitario Reina Sofía de España, donde justamente reportan un caso de mucormicosis diseminada producida por Rhizomucor pusilius en un paciente joven y sin ningún tipo de inmunodeficiencia conocida. De ahí que ellos hacen una revisión de casos, ¿no es cierto?, porque les llama la atención la aparición de mucormicosis
en un paciente que no tenía ninguna inmunodeficiencia. La vía de entrada de los mucorales en general es la vía aérea, por aspiración de los conidios del suelo, o a través de traumatismos, ¿no es cierto? Y pueden penetrar por vía digestiva, por la ingesta también de ciertos alimentos, de granos, de materia orgánica, también se han publicado casos de infecciones por agua contaminada o por contaminación ambiental. Siempre en casos de signos de posibles micosis, o sea, infecciones por hongos, lo mejor es concurrir a hospitales pertenecientes a la red de micología médica, como ser el Hospital Muñiz, en la unidad de micología, o también con el Departamento de Micología del Instituto Carlos Malbrán, donde allí están los médicos que se han especializado en micología médica. Bueno, muchas gracias. Quedamos en alerta con tantas advertencias. Muchas gracias, Alejandra. Como vemos, los elementos de prevención, como barbijos, guardapolvos, anteojos, deberán quedarse post pandemia. Son muy importantes para preservar nuestra salud. Ahora vamos a un corte musical con León Gieco y su tema El desembarco. Y nunca se lamentan los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante, cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada. La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Sin zapatos, buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos
ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Traficantes del saber. Pueden encontrar a Sindicalizándonos y Traficantes del Saber en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Colectivo Bibliotecario en defensa de sus derechos. Traficantes del Saber. Hacemos un giro hacia la Universidad de La Plata para conocer los trabajos de investigación en riesgos en bibliotecas. Hablamos con María Cecilia Corda, licenciada y profesora de bibliotecología, profesora de historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo, de la sede académica argentina, coordinadora de Latin Rev, Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, y directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales en Sofaleto de Flaxo, en la sede académica argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro mucho de estar en este programa, al que vengo siguiendo hace tiempo, con temas sumamente interesantes. Cecilia, ¿cómo surge esta línea de investigación? Respecto al tema que me encuentro investigando actualmente con un equipo de colegas que somos de la Universidad Nacional de La Plata, nos surge la inquietud, ya que estamos en el área de gestión, dictando materias en la misma carrera de bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, en general, tenemos que proyectar una línea de investigación que aborde alguna temática compatible, digamos, con nuestro trabajo docente. Y por eso indagamos sobre la cuestión de la innovación y de la gestión del riesgo en nuestro ámbito, es decir, de las bibliotecas y de los centros de documentación e información, porque creemos que básicamente, más allá de la investigación, puede también tener una aplicabilidad al ámbito laboral y profesional que resulte de utilidad para la gestión cotidiana en esos ámbitos. Por eso, fundamentalmente, también los elegimos. ¿Qué tipos de riesgos investigan dentro de las bibliotecas? En relación con los riesgos que enfrentan las bibliotecas, digamos, son de toda índole, porque tenemos riesgos que podrían ser como más palpables o visibles, como pueden ser los riesgos asociados a lo que se llaman catástrofes o desastres naturales, que bueno, como sabemos, no son tan atinentes a lo natural solamente, sino que en general tienen un fuerte componente sociocultural. Y después riesgos asociados a factores químicos, físicos, etc. Pero bueno, también los hay riesgos que se denominan como psicosociales, es decir, que la gama es bastante amplia y bueno, nos afectan como organización que somos dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, esa gama es bastante amplia y hay tipologías que han ensayado distintos organismos que se abocan al tema. Nosotros, fundamentalmente, en el equipo de investigación tomamos una clasificación que ha elaborado ICROM, que es un organismo que tiene sede en Roma y que habitualmente realiza
diferentes actividades en procura, digamos, de la conservación y preservación del patrimonio museológico y que, tiene algunos referentes importantes que hacen actividades también en América Latina y bueno, hemos tenido oportunidad de asistir a algunos de esos webinars que han organizado y a la literatura que editan habitualmente. ¿Qué tipo de conocimientos necesitamos? Los aprendizajes que fuimos haciendo en estos dos proyectos, uno que sostuvimos entre 2017 y 2018 y tuvimos cierta continuidad en 2019, que era un proyecto de la misma Universidad Nacional de La Plata, y el actual, que es un proyecto que se conoce en el ámbito universitario como de incentivos, nos dejan, un aprendizaje en cuanto a toda la bibliografía de la que nos pudimos hacer, que proviene de diferentes vertientes, no solamente desde el ámbito bibliotecológico, en donde no hay tanta producción tampoco. Y además también un aprendizaje respecto al esfuerzo de articular todos esos conceptos y esas metodologías a nuestro ámbito. Entonces, también nosotras generamos distintas presentaciones o artículos que los disponemos en repositorios o en ELIS, por ejemplo, para difundir en la comunidad bibliotecaria. Es decir, es como un aprendizaje que también queremos de algún modo socializar, como decía antes, para que esto tenga una especie de bajada a una realidad concreta en las bibliotecas. Nos enfocamos más que nada en bibliotecas universitarias y las que son de investigación y hemos incluido también algunas escolares vinculadas a la UNLP en la primera etapa. Pero bueno, las adaptaciones luego los colegas las van a poder hacer de acuerdo al propio ámbito en el cual se estén desempeñando. ¿Existe legislación que nos proteja? Hay cierto marco normativo que justamente lo presentamos de manera reciente en la 6ª jornada de reflexión en investigación bibliotecológica que realizó el Departamento de Bibliotecología de la UNLP con una colega que es Marcela Coria. Allí recopilamos y analizamos someramente ciertas normas que hay a nivel internacional que en general provienen de ISO y su agente local en el caso de Argentina, que es IRAM. Y luego también tenemos legislación a nivel nacional, provincial y municipal, que nosotros al estar en La Plata más que nada indagamos a este nivel, ¿no? de la localidad. Y luego hay recomendaciones como el de este organismo que mencioné, que es ICROM, y otros organismos internacionales que también nos proveen, que no son normativas, pero sí son como lineamientos o pautas que nos pueden servir para orientar nuestras acciones vinculadas con la gestión del riesgo en nuestras unidades bibliotecarias. Básicamente sería eso. Después, hay que ir ahondando en ciertas reglamentaciones que pueda tener la institución en la que nos encontremos, pero marco normativo sí existe y podemos de algún modo atenernos a él o referenciarlo para el armado de nuestros propios planes. ¿Cómo trabaja el equipo y cómo se vincula a las bibliotecas? El equipo que está trabajando actualmente en estos temas de innovación y gestión del riesgo en bibliotecas de investigación está conformado por colegas que trabajamos mismo en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, y que somos de diferentes cátedras, mayormente vinculadas a las áreas de gestión y de servicios. Y trabajamos también con algunas colaboradoras que son estudiantes, que han hecho adscripciones
a esas asignaturas o que desean hacer sus tesis. Entonces, bueno, vamos tratando de ampliar un poco el juego. Lo que sí nos gustaría es tener mayor interdisciplinariedad con miembros que fueran de otros campos. Por ejemplo, hemos intentado vincularnos con informática o con administración, que pertenece, bueno, a la Facultad de Informática y a la Facultad de Ciencias Económicas, respectivamente. Pero bueno, hasta el momento no se ha podido dar una formalidad en esos vínculos a través de la presentación de proyectos. Pero bueno, no renunciamos a que esto en algún momento pueda concretarse y enriquecer nuestra perspectiva y nuestro equipo de trabajo. Cecilia, nos dejas un panorama ampliado de trabajos que no conocíamos, a los que podemos acceder. Te agradecemos la participación y la gentileza de compartir estos documentos. Bueno, muchas gracias, colegas de Sindicalizándonos. Un gusto haber compartido esta entrevista con ustedes y bueno, quedan mis contactos o el contacto del proyecto por cualquier persona que escuche el programa y que desee interiorizarse más o directamente referenciarse al repositorio Memoria Académica o a la biblioteca digital ELIS de nuestra disciplina, en donde podrán encontrar las producciones que hasta el momento generamos y que deseamos siempre compartirles. Bueno, será hasta la próxima. Hasta luego. Excelentes exposiciones escuchamos hoy. Nos vamos orientando hacia una de nuestras principales preocupaciones: riesgos y protección en nuestro trabajo, las posibles resoluciones, el papel de los sindicatos, los derechos, la legislación vigente, lo que nos protege o lo que nos expone. Todo esto nos deja pensando en el debate que se viene. ¿Necesitamos un sindicato que nos proteja como trabajadores o un colegio que nos forme como profesionales de excelencia? Bueno, ahora sí nos despedimos hasta el próximo programa. Esto fue Traficantes del Saber. Lo que has escuchado es Traficantes del Saber. Traficantes del Saber. Una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de les bibliotecarios de Argentina. Colectivo Bibliotecario. Los esperamos en el próximo programa.